Bien, y siempre iniciamos nuestro segundo bloque aquí en El Otro Lado de la Pandemia, respondiendo las preguntas que nos dejan en nuestro buzón de Instagram, El Otro Lado de la Pandemia, que allí lo maneja Trinidad Busolaro, que aprovecho a felicitarla porque es técnica de comunicación social, en estos días se ha recibido, Muy así bien. que en medio de la pandemia también le tocó enfrentar su examen, pero felicitaciones. Pero comenzamos con la primera, que son los habituales consejos del doctor. Bueno, más que nunca, la regla de tres simple, digamos. Mantenimiento de distanciamiento social, el lavado de manos, uso de alcohol y gel y el uso del tapabocas. Más que nunca, el quédate en casa si no tenés que hacer algo que sea indispensable. Más que nunca, si tenés algún síntoma, comunícate rápido con el sistema de salud que te asiste, ya sea el público, el privado, tu médico de cabecera, el 107, el 0800, con cualquiera de estos elementos que tenemos a mano para poder rápidamente informar qué es lo que nos está ocurriendo y que nos van a dar las recomendaciones para que rápidamente también podamos resolverlo. Bueno, otra de las preguntas fueron consultadas en este caso a la gente de Florentina, también a la gente de la Oficina de la Mujer, de Violencia de Género y Oficina de la Mujer en el municipio respecto a los femicidios y a las denuncias por violencia de género en el medio de la pandemia. Nos decían que femicidios hubo uno solo en la etapa de la pandemia, sí hubo denuncias, lo que sucede es que muchas veces, y aquí recurrir cuanto antes a que se aplique y se implemente, más que se aplique la ley Micaela, respecto al asesoramiento, muchas veces van las mujeres que sufren esta violencia de género a hacer la denuncia, no se las toman y hacen un acta, una declaración allí, pero no tiene el peso de denuncia. Pero hubo muchas, nos decían, y la semana que viene vamos a tener aquí compartiendo El Otro Lado de la Pandemia a referentes que están con este tema. Pero otra de las cuestiones es si se retrocede de fase. La gente está con este temor y con esta inquietud. ¿Estamos en un momento en donde se puede llegar a anunciar el retroceso de fase? Yo creo que va a depender de dos o tres cuestiones. La primera es de qué manera el sistema de salud esté en capacidades para sostener la presión que tenga de parte de las personas que estén necesitando internación. Y además de eso, del número de casos confirmados diarios. Lo de ayer no es una buena señal. Lo de ayer, el número de 29 casos en un día, no es una buena señal. Analizando la cantidad total de casos que tenemos, hay un número que a mí no me gusta, que es la última quincena tuvimos el 2/3 del total de casos de esta segunda oleada. ¿Qué significa esto? En los últimos 15 días tuvimos aproximadamente 180 casos. El número promedio de casos diarios es muy alto y ahí está la dificultad, por lo cual a veces las autoridades están mirando estos números para ver si separa un poco las actividades y la movilidad de personas. Bueno, otra de las preguntas, más que pregunta, esto es un comentario que está en nuestras redes, es esto. Si es necesario, por favor, retroceder de fase, aunque sea 15 días, para cortar el aumento de contagios. Cuando el número se acelera, la única forma que tenemos efectiva, hasta ahora conocida, es retroceder de fase. Respecto a otras preguntas que tenemos, seguimos compartiendo todo esto. Bueno, un saludo para nuestro programa también. Nos felicitan respecto a poder hacer esto, que realmente lo hacemos con mucha responsabilidad, porque es tiempo en donde la responsabilidad también se traduce con la información, doctor. Sí, sí. Como siempre digo, la comunicación es fundamental en tiempos de crisis, en los manejos de crisis. Llevar información y como tratamos de hacerlo, información científica, veraz, de parte de las personas que puedan informar de la mejor manera a cada uno de los espectadores, es la mejor contribución que hacemos desde acá. Bien, y tenemos una más que tiene que ver con, por favor, medidas que esto se está descontrolando, dicen. Sí, bueno, la gente lo que vemos nosotros lo está viendo, asiste día a día a esto que te decía, ¿no? Que yo con cualquier persona que hablas, Sole, te dice, tengo un conocido, tengo un vecino, tengo un amigo un familiar que está aislado, es totalmente cotidiano. Se ha hecho que ya no lo vemos más por los canales de Buenos Aires, lo vemos en vivo y en directo, lo estamos sufriendo en la ciudad y eso es lo que preocupa hoy a las personas, a los vecinos que están un poco ansiosos con esto de cuáles serían las
medidas más extremas que las autoridades tenían que estar tomando. Lo que pasa es que en todo esto, como en la vida misma, choca la responsabilidad con aquel que no le importa nada y que es egoísta, porque en definitiva no se cuida a él, pero en este tema, con la pandemia, tampoco cuidas al otro. Pero decíamos, en esta convivencia de la emergencia sanitaria también estamos con otro problema o con otras dificultades que también nos angustian y tiene que ver con la economía argentina y con las informaciones que a veces nos generan mucha alarma. Por eso lo convocamos aquí en esta tarde al licenciado Fernando Camuso. Fernando, buenas tardes, gracias por sumarte. ¿Cómo estás? Hola, Sole, ¿cómo están todos? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Preguntarte en estos 6 meses cómo analizás lo que fue sucediendo en la economía y con mucha incidencia a partir de la pandemia. Bueno, ya alguna vez lo hemos conversado y lo hemos dicho. Yo quisiera, digamos, si tengo un segundito, Sí. explicar alguna cuestión que me parece que es importante para entender esto. En general, los modelos teóricos, cuando uno los analiza, uno lo que dice, y todos los países hicieron lo mismo, es, bueno, cuarentena estricta, o sea, 100% cuarentena, no tenemos contagio, no tenemos virus. 100% testeo, no tenemos contagio, no tenemos virus. Eso en general es una teoría, porque no todos o ninguno, ningún país puede dejarnos adentro todo el tiempo. Ahora, a medida que se va abriendo la cuarentena, se tienen que aumentar los testeos. Entonces, ¿por qué digo los testeos? Porque básicamente cuando uno testea lo que hace es aislar. Y no necesariamente ahí se involucra el sistema sanitario, uno puede estar aislado en la casa. Dicho esto es lo que está pasando en Argentina, o sea, se ha empezado de a poco a ir de una cuarentena estricta a un aislamiento social y demás, pero los testeos no han ido aumentando. Entonces, ahora tenemos, si uno mirara unas curvas, uno ve que a medida que se ha avanzado en tratar de levantar la cuarentena, ir a un aislamiento social, que pueden iniciarse las actividades, los testeos aumentaron, pero muy poco. Entonces, obviamente, el diferencial, que significa que empiece a haber más casos, se hace mayor. Y ahora estamos en un problema porque no sabemos hasta qué punto poder abrir bien la economía, pero además estamos en el pico de la pandemia, digamos, en el pico de contagio. Que era uno de los problemas básicos que uno temía y bueno, nos está ocurriendo. Dicho esto, Sí. Estamos teniendo medidas cambiarias y medidas que tienen que ver con la cuestión del dólar. Pero lo que sí es cierto es que hasta no saber si podemos a la gente darle una fecha cierta de cuándo las actividades en general se pueden empezar a abrir en tiempo y forma, no sabemos cómo va a quedar el tejido productivo, ¿sí?, y social de la Argentina. O sea, ¿cuál es el cuadro hoy de pandemia? ¿Sí? ¿O cómo va a quedar la economía después de la pandemia, cuarentena o aislamiento social, como lo quieran llamar? Bueno, vamos a ir a un PBI per cápita a fin de año de la década del 70. Vamos a ir a 2 dígitos largos de desempleo. Vamos a tener una pobreza larga arriba del 53-54% y vamos a tener una inflación muy importante. Y va a haber a muchos sectores de actividad que los vamos a tener que seguir asistiendo con una fuerte emisión monetaria. A eso hay que agregarle que el Producto Bruto de esta economía va a caer entre 10 y 12 puntos este año. Entonces, ese es el cuadro de situación de la economía argentina. En algunos casos es bastante dramático, ¿sí? Hay sectores como el turismo que todavía prácticamente no han ni siquiera podido empezar a trabajar. Y no sabemos qué va a pasar en el verano, obviamente, con esta situación. Entonces, la situación es muy compleja. Y no tenemos hoy una dimensión de cuándo podemos, por ejemplo, el sector de turismo no sabe si va a poder empezar a abrir, entre comillas, su negocio. De hecho, ya las perspectivas son muy malas, porque ya tendrían que estar vendiendo hoy para el periodo estival. No lo pueden estar haciendo. Y hoy está Entonces, la economía, en esto que vos mencionás, Fernando, digo, de la importante emisión monetaria que genera también darle herramientas o ayudar a los distintos sectores. ¿Cuánto
significa, digamos, en términos nominales y en algo que va en contra por allí de lo que puede hacer que una economía levante? Es que se hace sumamente complejo, a ver, uno dar ciertas precisiones. Hay una realidad, y no me quiero poner tan técnico en este aspecto. El Banco Central va a tener que hacer esfuerzos ingentes para poder ir retirando o esterilizando, se llama la jerga, todo el dinero sobrante de pesos en la economía. ¿Sí? Y las reservas que hay son muy pocas, con lo cual los esfuerzos son cada vez mayores. Ahora, por otro lado, uno no puede, o el Banco Central no puede dejar de emitir, porque hay sectores que los va a tener que asistir, pero por un largo tiempo todavía. Entonces, esta no es una economía que se vaya a recuperar rápido. Y encima es una economía que no tiene dólares, porque ya venía complicada, ¿sí?, desde antes de la pandemia. ¿El cepo es una solución? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Digo, el cepo, esto último de lo que se está hablando en estas últimas horas, ¿era la única solución? No, yo creo, a ver, para meternos un poco más en las medidas últimas, yo creo que profundizar el cepo, todo lo que va a hacer es profundizar los problemas que ya teníamos, ¿no? Yo creo que no, digamos, ir por la misma herramienta no nos va a dar resultados diferentes. La realidad es que creo que había un camino un poco virtuoso. Por supuesto que hay que ser un orfebre en Argentina para seguirlo, pero habría que iniciarlo de manera que las expectativas en todos nosotros empiecen a cambiar. Y eso es empezar a liberar de alguna manera el cepo más que seguir comprimiéndolo. Pero no hablo de los $200. Está claro que el cupo de $200 no se puede seguir dando, porque no hay. Entonces, si yo estoy perdiendo 800, 1.000 millones de dólares por mes por ese lado, de alguna manera voy a tratar de poner todos los canales que haya para impedir que se compre, y es lo que se hizo. Pero si de a poco yo puedo devaluar un poco más el oficial, puedo intervenir con las nuevas herramientas que hay en la brecha y reducirla, bueno, puedo empezar a dar o a relajar las expectativas de devaluación, porque todo el mundo cree que Argentina va a devaluar. Y si esto sigue así, Argentina no tiene otra que devaluar y devaluar fuerte. Entonces, pero si yo voy achicando la brecha, y había otros mecanismos para hacerlo, que creo que no es profundizar el cepo, de a poco le voy dando mejor precio que necesita liquidar exportaciones. Pensá vos, ¿sí?, que un productor agropecuario liquida 50, cuando hoy la referencia del dólar está arriba de 100. Entonces yo tengo que achicar esa brecha para que se empiecen a liquidar, entre otra cosa, soja o productos del agro, pero además se empieza a exportar. El exportador en Argentina no cobra dólares, cobra pesos, ¿sí? Claro. Y cobra 74 pesos por dólar. Por eso la rueda virtuosa no se está poniendo en funcionamiento y por eso está paralizada la actividad del comercio internacional. Y yo tengo que empezar a darle un precio y un tipo de cambio cierto para que se empiece a exportar, que empiecen a entrar dólares al Banco Central, que yo pueda liberar esos dólares a importadores, que los importadores puedan adquirir esos dólares y empezar a producir. O sea, las empresas que importan en Argentina, importan para producir bienes intermedios para después volver a exportar. Ese es el círculo virtuoso. Pero yo no tengo los dólares para liberar hoy. Buena pregunta, Fernando. Necesita traer productos importados para producir en el país. ¿Cómo andás? Eduardo te habla. Hola Eduardo, ¿cómo te va? Bien. Fernando, la pregunta es posible esto que estás planteando el círculo virtuoso en este momento sanitario o es una mirada que desde el punto de vista de las autoridades es posible de aplicar, políticas públicas con herramientas virtuosas desde lo productivo en este momento, como recién hablábamos con Soledad, de un amesetamiento altísimo de casos todos los días, más de 10.000, un promedio de los últimos 15 días de 10.000 casos diarios en la Argentina? La verdad es, te digo lo siguiente, yo creo que son dos cosas que van por canales completamente diferentes. Una cosa es la actividad real. A ver, puesto un buen romance para que la gente entienda. Una cosa es si yo puedo abrir o no la actividad del turismo. Y ahí lo podemos discutir.
¿Sí? ¿Qué va a pasar con ese sector específicamente? Ahora, yo no estoy impedido de tomar medidas macro o tomar medidas en el sistema cambiario, por más que yo tenga hoy esta situación que estamos viviendo todos. Que una empresa hoy que está habilitada, que está con todos los protocolos para producir, pueda comprar dólares, o sea, mejor dicho, pueda hacer o se le pueda proveer dólares a través del mercado único libre de cambios a un dólar de 78, no tiene nada que ver con la pandemia. Lo que está necesitando esa empresa es que vos le puedas habilitar, que vos puedas asistir en dólares, porque entonces trae un insumo intermedio, fabrica en el país y vende en el país o a su vez exporta. Ese es el círculo virtuoso. Entonces, la economía tiene que simultáneamente ir por el lado de la cuestión sanitaria. Hay sí una cuestión clave, que es lo que yo te acabo de mencionar previamente, que es, ¿yo puedo abrir todas las actividades? Bueno, probablemente no, o lamentablemente no. Más allá de que yo tengo mis críticas sobre si se ha abierto bien o mal. Ahora, las medidas como las del martes pasado no tienen nada que ver con una cuestión de pandemia. Apretar el cepo o tratar de relajarlo no tiene nada que ver con una cuestión de pandemia. Tal cual. La verdad. Tal cual. Son cosas realmente completamente diferentes. Bien, entendido. Entonces, yo creo que dentro del problema sanitario que estamos viviendo, empezar a tomar medidas donde uno diga, ok, la cosa va a ser difícil, pero yo de a poco empiezo a relajar el cepo y permito que por lo menos importadores puedan empezar o puedan pedir dólares para traer bienes importados para producir en el país, bueno, eso es otra cuestión. Pensá una cosa, la cuestión de pandemia no tiene nada que ver con que ahora empresas que hayan tenido obligaciones en dólares, ¿sí?, tengan que reestructurar toda la deuda porque es una medida de las tantas que implementó el Banco Central. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Clarísimo, Entonces, sí. hay una cuestión de economía real y está clara. Y va a ser difícil y creo que a los sectores que no pueden abrir su negocio va a haber que asistirlos. Y ahí hay que poner real foco, ¿sí? Real foco porque va a ser complicado para esos sectores. Pero por otro lado hay medidas macro que se tomaron y que yo hubiera ido por otro lado. Yo tenía fe y tenía esperanza en ese sentido que ahora, sí, el Banco Central, con un nuevo poder de fuego que tiene, que no son reservas, pero que son bonos en dólares, hubiera empezado a controlar esa famosa brecha que tenemos que hace que la actividad esté paralizada. ¿Cuál es la brecha? Hay un dólar financiero que vale 125 y hay otro dólar oficial que vale 74. Claro. La brecha es del 75% y paraliza la actividad. Entonces yo lo que tengo que hacer es contraerla, empezar a unificar eso. Puedo empezar a hacerlo tratando de bajar ese dólar financiero por un lado y tratando de evaluar un poco más por el otro, a un mayor ritmo, cosa de tener para fin de año un dólar en 89 pesos y dar mejor precio de exportación, claro, porque no voy a tener otra forma. Del otro es el mercado de última, me van a obligar a devaluar a la fuerza, que es lo que uno no quiere. No sé si soy claro. No sé clarísimo, clarísimo, Fernando. Nos quedó súper claro y me parece que el mensaje es eso. Hay que tomar medidas a la par. Por un lado tenemos la pandemia, pero por el otro nos tenemos que ocupar de la economía, porque si no después para la pospandemia no vamos a tener herramientas para poder hacerle frente. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias. Clarísimo, la verdad daba gusto hablar con el licenciado Camusos, pero se nos fue mucho tiempo, hacemos la próxima pausa. Cuando volvemos tenemos mucho más aquí en el otro lado de la pandemia.